Y nutrientes. ¿Cuáles son las causas? ¿Hay factores de riesgo? Bueno, hoy conversaremos sobre este tema. Está en el estudio el especialista, es el doctor Adeler Puerta, neurólogo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Beatriz. Doctor, ¿por qué una persona podría sufrir un accidente cerebrovascular? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Muy importante, porque lo más importante es la prevención, evitar que la enfermedad suceda. Bueno, actualmente hay un movimiento que habla de 8 factores de riesgo para la producción no solamente de accidentes cerebrovasculares, sino para enfermedades vasculares cardíacas. Son un poquito más de 8, pero se nombran 8 principalmente. Entonces, uno es la hipertensión arterial, son enfermedades, la diabetes, el aumento de los lípidos, ¿okay? La obesidad, por ejemplo. Y los otros son hábitos como una mala dieta, el hábito de fumar, no hacer actividad física o malos hábitos de sueño. A esto se le puede agregar el consumo de alcohol o consumo de drogas ilícitas y uno muy importante que es no acudir a consulta médica desde la infancia. Ahora se habla de que las personas deberían ir a consulta y eso es prevención primordial, es decir, ¿Con el neurólogo? No necesariamente, en el caso de los niños estamos hablando del pediatra, porque esto sería diagnosticar y evitar que se produzcan esos factores de riesgo que ya yo mencioné previamente y tomar medidas para que ese niño no sea obeso, por ejemplo, no tenga hipertensión arterial o no tenga enfermedades como la diabetes. ¿Cuáles son los síntomas que indican que una persona pudiera estar sufriendo de un accidente cerebrovascular? Sí, es extremadamente importante porque esto va a hacer que la persona, si conoce los síntomas, pues va a acudir rápidamente. En Venezuela hay varios acrónimos. Acrónimos son siglas que se usan para educar a la población y a los médicos de atención primaria. Está uno que se llama CORRE, está uno que se llama Rápido. En Venezuela, la Sociedad Venezolana de Neurología está usando actualmente el acrónimo que se llama ACV, es ACV, donde la A es alzar el brazo. Si cae el brazo o hay disminución de la fuerza del brazo o del cuerpo de ese lado, eso es un síntoma. C es cara, es desviación de la cara. Okay. V es voz, es alteración de la voz, bien sea hablar enredado, no hablar, inclusive hasta tener problemas para comprender lo que se le está diciendo. La ES habla de la E, que es equilibrio o alteración de la marcha. La S es súbita aparición de trastornos visuales o un dolor de cabeza intenso como la persona nunca ha tenido. Y si estos síntomas o combinación de estos síntomas están, entonces está el segundo ACV, que es actúe con velocidad, porque hay que hacer cosas rápido. ¿La persona que está sufriendo un accidente cerebrovascular está consciente de estos cambios, está consciente de que algo no está bien o hay varios tipos de accidentes cerebrovascular y en algunos casos es tan rápido todo que pierde la conciencia? Sí, realmente en los accidentes cerebrovasculares en la general no es una pérdida de la conciencia como desmayarse, por ejemplo. Okay. Hay algunos casos que, por cierto, tienden a ser muy graves, como los ACV hemorrágicos, sangrado. ¿Okay? Depende de dónde se produzca la lesión, la arteria que se obstruye, la persona va a estar consciente o no va a estar consciente. Porque, okay, por ejemplo, o la persona puede estar consciente, pero si tiene un problema del habla, no va a poder manifestar lo que está sintiendo. Claro. Trata de expresarse, claro, pero no lo va a poder explicar. La persona que está con él, los testigos, inclusive si ya hace una llamada telefónica, va a poder identificar que esa persona que le está hablando tiene problemas para hablar. A veces hay síntomas donde la persona que está sufriendo el accidente cerebrovascular no reconoce el síntoma. Eso tiene un nombre propio en medicina, no vamos a hablar en detalle de eso, pero entonces no puede reconocer los síntomas y por lo cual no va a buscar ayuda, porque no sabe lo que está pasando. Pero los que están alrededor sí lo reconocen. Y hay un alto porcentaje de pacientes que sí reconocen estos síntomas y van a buscar atención. Y esto es progresivo. En la mayoría de los casos, como usted dice, comienza a lo mejor con el brazo, con el habla, y si este paciente no acude, se van intensificando los síntomas. Bueno, definitivamente la mayoría de los casos no son progresivos. El ACV tiene una particularidad, okay, que la instalación de los síntomas es abrupta, rápido, es súbita, es muy rápido. Por eso es que yo particularmente me gusta más usar el accidente cerebrovascular porque el accidente es algo que sucede abrupto. Hay otros sinónimos para describir esto, pero la palabra accidente significa que es algo que se produce
muy rápidamente. Repentino. Muy repentino. Hay casos muy raros donde la evolución es lenta, pero son más relacionados con otros problemas y no con un accidente cerebrovascular. ¿Qué pasa con la edad? Porque generalmente antes asociábamos este tipo de accidente cerebrovascular con personas mayores, pero ahora lo vemos en gente joven. Es así. Realmente no es la frecuencia, vamos a hablar de joven menor de 50 años. Ahí quizás no hay un acuerdo internacional exacto, pero los menores de 50 años que sufren accidentes cerebrovasculares, el porcentaje está entre un 10 y un 15%, no son la mayoría. El problema es que estas personas están en edad productiva y esta enfermedad tiende a discapacitar a aproximadamente el 60% de las personas que lo padecen. Entonces imagínense una persona, alguien que tenga menos de 50 años y que sufra esta enfermedad. Además, cuando la enfermedad se produce en este grupo etario, tiende a ser más grave, tiende a producir más discapacidad, inclusive tiende a ser más la mortalidad. Y por si fuera poco, pues en la última década ha aumentado el porcentaje de pacientes de esta edad que padecen accidentes cerebrovasculares. Y esto se debe a que los factores de riesgo mencionados se adquieren a muy temprana edad, como la hipertensión arterial, la obesidad, el aumento de los lípidos, el hábito de fumar y el alcohol. Gracias, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando sobre los accidentes cerebrovasculares. Me acompaña el doctor Adler Puerta, él es neurólogo. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales.